A continuación vamos a tener la segunda parte que estará a cargo de la doctora Andrea Rúa. Ella es ingeniera agrónoma egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias. Tiene un doctorado en ciencias en parasitología agrícola. Es docente e investigadora de tiempo completo del CEMIT. Cuenta con varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales en temas agroalimentarios. Hola, doctora Andrea Rúa. No sé si me escuchas bien. Hola, buen día. Muchas gracias a Magali que nos apoyó en esta capacitación del CEMIT y gracias por anticipado a Yadira también. Y bueno, entonces continuando con el tema, eh, muchísimas gracias a todos por participar de nuestro seminario y yo les voy a hablar un poco del COVID, pero desde la perspectiva del sector agroalimentario, ¿verdad? Entonces, yo creo que la doctora Marley explicó maravillosamente qué es el COVID, ¿verdad? Entonces, simplemente para rememorar que es una enfermedad infecciosa que está causada por un coronavirus que fue recientemente descubierto en China, en diciembre del 2019. Entonces, ¿cómo afecta esto a la industria alimentaria? Hay ya varios estudios preliminares acerca del efecto de la pandemia en todo lo que tiene que ver con la cadena agroalimentaria. Entonces, ¿qué es lo que se ha Andrea, determinado? discúlpame, si tu ¿Sí? presentación, no sé si compartiste. Eso sí que es un... Voy a empezar de nuevo, disculpen. Sí. Parece que ese detalle se me olvidó. Presentar. Sí, yo estaba viendo en mi computadora, perdón. Ahora se ve. Sí, ahora empieza a compartirse. Bueno, mil disculpas. Entonces, como les había mencionado, este coronavirus fue recientemente descubierto en China, ¿verdad? Debido a esta pandemia, se está produciendo un cambio en todo lo que tiene que ver con la cadena agroalimentaria. Entonces, las personas compran menos en persona, cocinan más en sus casas y las compras online de los alimentos han aumentado. Además, han mejorado los hábitos de compra e higiene de las personas y también la salud de las personas. No sé si escucharon recientemente que los representantes del Ministerio de Salud estaban diciendo que, bueno, que disminuyeron todos los problemas estomacales, hay una menor cantidad de gripes, menos problemas pulmonares, debido a que la gente se queda en su casa y cambió su hábito de consumo, ¿verdad? La calidad No, de los... Hola, sí, ¿sí? dice que no se ve la presentación. Algunos dicen que sí, otros No se ve la presentación. sí. Alguien parece que entró. Si podés volver otra vez a compartir. Sí, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno. Entonces, como les había mencionado, las personas cocinan más, compran más en línea y bueno, han mejorado todos los hábitos de higiene y de consumo. Además, se cuida más la salud de los trabajadores del sector agroalimentario, se venden más alimentos empaquetados y todo esto ha llevado a un cambio en los hábitos de consumo de las personas, los hábitos de consumo alimenticio. Entonces, ¿cuál es el impacto del COVID-19 sobre la cadena de suministro de los alimentos? Eh, por pertenecer a un sector vital de la sociedad, los trabajadores de la cadena alimentaria tienen permitido desplazarse, ¿verdad? Ese grupo fue de los primeros en poder desplazarse mismo en nuestro país, pero esto los hace estar más expuestos a contraer el virus y por tanto a contagiar a sus compañeros de trabajo y a sus familias. Tenemos que considerar que este aislamiento puede durar varias semanas, inclusive meses, por lo que representa un serio riesgo al suministro de los alimentos al mediano plazo. Además,
podría suponer que los países podrán poner en breve restricciones a la importación o exportación de los alimentos y las materias primas. Podría darse una posible escasez de los alimentos, aumento del precio del dólar y de las materias primas, de los insumos importados, además una reducción de los controles en el comercio, y esto puede llevar a un riesgo de fraude alimentario motivado económicamente y con esto poner en riesgo la salud de los consumidores. Entonces, la pregunta que surge es, ¿los productos importados de otros países representan un riesgo de propagación para el coronavirus? Hasta ahora no hay evidencia de que la transmisión del COVID esté asociado a bienes que sean importados. Y a pesar de que la FDA y la Autoridad Europea han señalado de que no hay hasta ahora evidencia de que los alimentos sean una fuente o una vía probable de transmisión, es necesario proteger la salud de las personas que trabajan en la cadena alimentaria y reducir los riesgos de diseminación de este virus. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Dijimos que los trabajadores de la industria alimentaria son los primeros autorizados en poder circular. Entonces, posiblemente muchos de ellos adquieran el virus, ¿verdad? Por lo que se tiene que evitar el contagio entre el personal y una posible contaminación hacia los alimentos si es que eso pudiera, si es que se descubre en un futuro que los alimentos sean una fuente de transmisión del virus, ¿verdad? Entonces, en esta etapa, las buenas prácticas agrícolas de las que yo les voy a hablar y las de manufactura, que les va a hablar la profe Yadi más adelante, son una herramienta básica fundamental para minimizar el riesgo de contagio de la enfermedad. Entonces, hace poco tiempo, el IICA, que el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, lanzó un curso muy bueno que les recomiendo que lo realicen. Está en su página web, en el campus IICA, donde lanza una serie de recomendaciones sobre las medidas de prevención para el sector agropecuario ante la pandemia de COVID-19. También esas recomendaciones están basadas en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan en general? Que se realice una reorganización de la producción, que se tenga en cuenta todo lo que tiene que ver con la higiene del personal, la adecuación de las instalaciones sanitarias y de saneamiento, la capacitación y la comercialización. Cuando hablamos de organización de la producción, ¿de qué estamos hablando? De revisar y realizar una planificación acorde al flujo de operaciones de la finca. Por ejemplo, ahora algunos cultivos están en cosecha. ¿Qué cantidad de gente necesito? ¿Qué tipo de maquinaria? ¿Cuánta gente va a estar circulando en un determinado momento o en una determinada hora? Tengo que revisar el número de personas que es requerido para cada trabajo y tratar de minimizar esa cantidad de personas. Revisar los patrones de desplazamiento del personal y los puntos de congestión. Por ejemplo, van del punto de cosecha al depósito. ¿Cuánta gente hay en el depósito en un determinado momento? Además, tengo que tener en cuenta el horario de uso de los espacios comunes, los baños, los comedores, los cambiadores, etcétera. Tengo que tratar de evitar que haya una congestión de personas. Asegurar el distanciamiento entre las personas, bueno, esa es una recomendación que constantemente estamos escuchando. Se habla, por ejemplo, de una distancia mínima de 1,5 metros a 2 metros. Implementar el trabajo domiciliario de ser posible. Por ejemplo, las personas que realizan gestiones administrativas que no necesariamente necesitan estar en la finca, podrían hacer el trabajo desde las casas, y también tener en cuenta a las personas que se encuentran dentro de la población susceptible a los grupos de riesgo, las embarazadas, las personas mayores de 60 años, las personas con problemas de salud de base, etcétera. Hay que evitar la concurrencia en la mayor posibilidad a lugares cerrados, como los almacenes, los depósitos, etcétera. Mejorar la circulación de aire de las instalaciones, establecer horarios escalonados y rotativos de trabajo, y recomiendan muy especialmente que, por ejemplo, se formen cuadrillas de trabajo y que no haya un intercambio entre esas cuadrillas, que siempre sean las mismas personas las que forman parte de esas cuadrillas.
restringir la movilidad de los trabajadores solamente a los puntos donde realizan sus funciones y en el caso de que deban movilizarse a otros lugares, reforzar las medidas de higiene del personal. Existen algunas recomendaciones, como por ejemplo en los comedores. ¿Cuál es la distancia mínima en la que tienen que estar las mesas, ¿verdad? En las que las personas van a comer o bien en las diferentes oficinas. Asegurar que el servicio de transporte de los trabajadores cumpla con todas las condiciones de prevención establecidas. O sea, que todas las personas vayan sentadas, que se realice la desinfección de los transportes, tanto de las mercaderías como de las personas, suspender todas las actividades grupales, fiestas, reuniones, etcétera, ¿verdad? Utilizar cartelería explicativa y que sea comprensible para todos los colaboradores y capacitar al personal. Eso es fundamental. Entonces, la recomendación principal entonces es realizar un plan de contingencia para proteger la salud de todos los colaboradores y los clientes de nuestra empresa. En cuanto a la salud del personal, todas las personas que están enfermas o que tienen algún síntoma no deben trabajar. Se tienen que aislar, se tienen que establecer controles de entrada a los establecimientos y realizar entrevistas exhaustivas al personal. Reportar inmediatamente si existe una persona enferma y tomar las medidas recomendadas por las autoridades nacionales y realizar la prueba de COVID-19 en caso necesario y en base al resultado tomar las medidas adecuadas que son las establecidas por el gobierno. Reducir las visitas al establecimiento. Por ejemplo, en empresas que tienen programas de gestión de calidad, actualmente muchas evaluaciones se pueden realizar online. Controlar la entrada y salida de las visitas y de los visitantes. Informar a los visitantes sobre las medidas implementadas por la pandemia al momento de su ingreso a la empresa, proveer de la indumentaria necesaria y asegurarse de que esas personas mantengan la distancia recomendada. Realizar un registro exhaustivo de los visitantes y en caso de que el visitante haya tenido contacto con algún empleado que fue positivo a COVID-19, se le debe informar inmediatamente. Además, no permitir que el visitante toque nada que tenga que ver con la producción de los alimentos. Cuando hablamos de la higiene del personal, reforzar todas las prácticas de higiene, en especial el lavado de manos. Ya yo creo que en la explicación que dio la doctora Madalisa, el lavado de manos y el uso del agua y jabón fue muy clara, ¿verdad? Evitar el saludo con contacto físico es algo a lo que nuestra gente está muy acostumbrada. Y en lo posible evitar que la gente escupa más que chicle, comparta objetos, ¿verdad? El mate, el tereré, los cubiertos, eh, evitar ese tipo de situaciones. Además, dotar al personal de la indumentaria adecuada para su trabajo, dotar de guantes, mascarillas, gorros en caso necesario y enseñar el uso correcto de la indumentaria de bioseguridad. Eso es importante también. La Organización Mundial de la Salud estableció el 15 de octubre como el Día del Lavado de Manos. Es tan fundamental y existe cartelería disponible dentro de la página de la Organización Mundial de la Salud donde le enseña a la gente a lavarse las manos de manera correcta. Podemos nosotros colocar esa cartelería en las estaciones de lavado de manos. Además, como les había mencionado, programar turnos de trabajo formando cuadrillas y evitar el intercambio de las personas en esas cuadrillas. Establecer horarios para el uso de las áreas comunes y dotar de cartelería informativa que sea clara y gráfica para todos. Un aspecto muy importante también es dejar los teléfonos celulares entre las pertenencias en los cambiadores con nuestra ropa, ¿verdad? Y tratar de no utilizarlos en el horario de trabajo, ¿verdad? Tampoco intercambiar ni utilizar los teléfonos celulares de los compañeros. Ellos son una fuente muy importante de contaminación, no solamente con este virus, sino de bacterias y otros organismos, ¿verdad? En cuanto a las instalaciones sanitarias y de saneamiento,
colocar estaciones de lavado de manos con todos los elementos necesarios para su uso. Eso es algo que vemos, por ejemplo, mucho a la entrada de los supermercados, ¿verdad? Las estaciones de lavado de manos con el papel, con el jabón, el alcohol en gel, en algunos casos, en otros casos solo agua y jabón, ¿verdad? Servicios sanitarios adecuados y limpios, basureros con tapa, vestidores adecuados, limpios, ventilados y donde la gente no coincida, por lo menos físicamente, en el tiempo. Estas estaciones de desinfección tienen que estar en las áreas de ingreso de las personas y de las mercaderías también. Verificar y reforzar la limpieza de todas las instalaciones y reforzar la limpieza de todos los equipos y de todas las herramientas. Les voy a explicar eso más adelante por qué. Utilizar los productos indicados para la limpieza. Eh, yo no encontré que en nuestro país haya una lista de recomendación de productos de limpieza, pero por ejemplo la FDA tiene una lista de 300 productos recomendados en la limpieza para el uso de diferentes tipos de virus y los que sacaron ahora que podrían ser útiles para el coronavirus, ¿verdad? Además, hay que asegurar esa provisión de insumos y equipos de limpieza, además de protección, equipos de protección al personal de limpieza que está muy expuesto, ¿verdad? No utilizar productos de limpieza sin registro sanitario y muy importante no mezclar los productos porque eso puede ocasionar accidentes. Realizar un plan de limpieza que sea adecuado a la pandemia, reforzar el control de plagas y aumentar la frecuencia de retiro de los desechos. En cuanto a la capacitación, bueno, se tiene que considerar como una prioridad incluir todo lo relacionado al COVID-19 en el calendario de capacitación y capacitar a todos los miembros de la organización, desde la alta gerencia hasta la persona que realiza el trabajo más sencillo. Se tiene que asignar tiempo para esa capacitación, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que evitar aglomeraciones al momento de la capacitación. Tenemos que hacer nuestras capacitaciones en grupos pequeños, podemos hacerlas online. Se tiene que asegurar ese distanciamiento, es fundamental. Utilizar información de fuentes oficiales y confiables como el gobierno, la Organización Mundial de la Salud. Nosotros estamos utilizando el ICA ahora, por ejemplo. Utilizar medios educacionales adecuados como carteles, videos explicativos. Utilizar la lengua materna de los trabajadores, eso es fundamental. Explicar claramente para qué y por qué se realiza esta capacitación, cuáles van a ser los beneficios de los colaboradores de recibir esa capacitación, porque es importante que ellos cumplan con las medidas y tener en cuenta que algunos de ellos podrían no saber leer, sobre todo en el campo, ¿verdad? Además de eso, hacer un seguimiento supervisando que se cumpla lo enseñado en las capacitaciones, llevar un registro de las capacitaciones y dar el ejemplo. El otro día estaba viendo las noticias y me llamó mucho la atención que estaban varios representantes del gobierno, todos con sus tapabocas y un ministro estaba sin tapabocas. Ahora, yo creo que eso fue muy llamativo hasta que uno de los periodistas le señaló eso y alguien le pasó un tapabocas al ministro. Entonces es importante dar el ejemplo. En cuanto a la cadena de comercialización, se tienen que aplicar todas las mismas precauciones y cuidados que se aplican en la cadena productiva, pero además controlar el ingreso de los usuarios, ¿verdad? No permitir el ingreso de las mascotas, tener a disposición elementos y productos de limpieza, supervisar que se cumplan las medidas sanitarias y contar con lavamanos que sean adecuados. Contar con esas instalaciones sanitarias adecuadas, igual que en el caso anterior, proveer de los elementos de limpieza, mantener el orden y la limpieza de las instalaciones e implementar la cartelería. Aumentar la frecuencia de la limpieza de las instalaciones, aumentar la frecuencia de retiro de los desechos y también limitar el número de vehículos que ingresan a las instalaciones y la cantidad de personas que ingresan por vehículo, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la limpieza, es interesante saber por qué tenemos que limpiar nuestra maquinaria, por qué tenemos que limpiar los pisos de manera frecuente. Porque a pesar de que todavía no está comprobado con este virus, existen varios trabajos actuales sobre la persistencia de diferentes tipos de coronavirus en los diferentes tipos de superficie
y con qué tipo de productos se podrían eliminar más rápidamente. Como ustedes pueden ver, dependiendo del tipo de virus, de la concentración inicial del virus y de la temperatura, la persistencia puede variar entre un par de horas a varios días. Pero este grupo que es alemán, lo que mencionó fue que en este caso podrían permanecer en superficies inanimadas diferentes tipos de coronavirus hasta 9 días. Pero si nosotros hacemos una limpieza con hipoclorito de sodio al 0,1% o con etanol que vaya del 62 al 71%, bueno, eso se puede reducir a 1 minuto de tiempo. Por tanto, es fundamental todo lo que tenga que ver con el lavado de manos y la desinfección de las superficies. En cuanto al rol que tienen los diferentes desinfectantes para inactivar los virus que se encuentran sobre las superficies inanimadas, también este mismo grupo concluyó que con 0,1% de hipoclorito de sodio, 0,5% de peróxido, 62 al 71% de etanol, bueno, puede ser efectivo para inactivar esos coronavirus en un tiempo más o menos de 1 minuto. Y esto podría ser aplicable o se espera que se replique con este coronavirus. El INAN, que es nuestra autoridad alimentaria, lanzó una serie de recomendaciones a las que ustedes pueden acceder a través de la página web del INAN con respecto a la manipulación de los alimentos en la época de la pandemia. No voy a profundizar esto porque Yadira sé que les va a hablar de ello un poquito más adelante. Entonces, tienen un material que es interesante al que ustedes pueden acceder también. Y por mi parte es todo, les agradezco muchísimo y quedo al pendiente por si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora Andrea, por tu presentación. Y sí, hay preguntas. La primera pregunta es de Jenny Vareiro. Dice, actualmente, ¿está afectando a la exportación de Paraguay el tema del coronavirus? Y en tanto los camiones de los alimentos y los granos son los únicos que tienen permitidos los pasos por la frontera. Yo sé que tienen todo un proceso de desinfección, ¿verdad? De los transportes de carga, pero lo que se había mencionado es que pasa con los choferes, ¿verdad? Que ese es un punto ahora que se está cuestionando, porque bueno, el chofer pudo haber estado en contacto con personas que nosotros no sabemos si están enfermas, ¿verdad? Entonces eso se estuvo cuestionando últimamente, pero no. Aparentemente alimentos no, todo lo que tenga que ver con el sector agroalimentario está permitido que se movilice. Gabriela Román consulta, dice, ¿se puede usar una caja de formol para la desinfección de objetos o materiales? ¿Es efectivo? Hay una serie de recomendaciones, de productos recomendados eh, por la FDA, pero realmente yo no vi que el formol esté ahí. Pero hay diferentes concentraciones de hipoclorito, productos a base de yodo, formaldehído, pero formol yo creo que es extremadamente tóxico, probablemente por eso no Sí. aparezca en la lista de los productos recomendados. Moisés consulta, dice, ¿cómo se puede desinfectar los papeles usados? Eso es algo de lo que ayer estuve conversando justamente, y en realidad no hay una forma de desinfectar el papel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los productos sanitarios no están recomendados para eso. Entonces eso es algo muy cuestionable. Leí, no necesario, o sea, escuché que el Ministerio, creo que de Salud de aquí, o habré leído para que les voy a mentir, no recuerdo dónde, de tanto que leí, eh, que hasta las bolsas del supermercado y todos los papeles que vienen del supermercado es recomendable que se desechen. No hay una manera de poder decir que eso se va a desinfectar, pero se había dicho que algunos productos podrían exponerse al sol. No quiero decir que eso es correcto porque no estoy segura. Hasta donde yo sé, todo lo que viene del exterior y va a entrar a tu casa es recomendable que se deseche, excepto los alimentos. Ok, Luis Sánchez Sanabria dice, excelente su presentación, felicitaciones doctora Arrúa. Gracias. Su opinión con relación a establecer sí o sí medidas de seguridad en unidades de producción primaria de bienes de origen animal post pandemia dentro de la realidad del país.
Bueno, eso tendría que ser con pandemia o sin pandemia, ¿verdad? Porque no es, hay muchas enfermedades que se transmiten por los alimentos, ¿verdad? Y hay que asegurar la calidad, ¿verdad? Hay una serie de recomendaciones de buenas prácticas agrícolas que tendrían que implementarse desde la finca más pequeña hasta el sistema productivo más grande. Yo creo que esta es una brillante oportunidad de poder hacer eso, ¿verdad? Seguir las recomendaciones de la FAO, ¿verdad? O establecer sistemas de gestión de calidad que aseguren la calidad del producto, la inocuidad del producto sobre todo, y bueno, eso a la larga es algo que es rentable para la organización, ¿verdad? Yo sé que la calidad tiene un costo, pero en un momento determinado ese costo eh, puede ser bajo en relación a los beneficios que se pueden obtener de trabajar con calidad. Aníbal Pereira consulta, ¿la creolina se puede usar para desinfección? Tampoco está en la lista de Tampoco. productos recomendados por la FDA realmente. Sí. Andrea Aquino consulta, ¿y cómo se desinfecta dinero en efectivo? Yo creo que en ese caso es lavarse las manos lo más recomendable porque no vas a poder Sí. desechar todo lo que esté contaminado desde mi punto de vista, ¿verdad? No sé si quieres dar tu opinión, Andrea, al respecto. La verdad que yo estoy tratando de no usar dinero en efectivo en lo posible porque mi tarjeta sí sé que es de plástico y puedo hacerle una desinfección. Yo ando con mi alcohol al 70% siempre. Pero el otro día en la lista, en la fila del supermercado vi una persona que estaba haciendo algo que me pareció muy útil y llamativo. Tenía una bolsita, ¿verdad? Y adentro otra bolsita y él no tocaba su dinero. Le decía a la cajera, por favor, ¿me puedes poner dentro de mi bolsita? Y o puedes sacar de dentro de la bolsita. Y él no entraba en contacto. Y la bolsita después la doblaba y la guardaba dentro de su billetera otra vez. O sea, todo un procedimiento, pero ¿cuánto tiempo queda en el plástico también, verdad? Obviamente, no, el coronavirus, como ustedes pueden ver, puede vivir hasta 9 días dependiendo del tipo de superficie, pero no, tampoco va a estar mucho tiempo ahí. Bueno, muchísimas gracias, doctora Andrea, por la excelente presentación y vamos a pasar a la última. Por último, Gracias.